Él no era un monstruo, y quizá eso fue lo que más la confundió. Si él hubiera sido claramente violento, cruel o destructivo, habría sido más fácil ponerle nombre a lo que pasaba. Pero no. Él tenía gestos de cariño, mensajes bonitos, momentos de ternura real. A veces desaparecía emocionalmente, a veces era egoísta, a veces se cerraba, pero no era el malo de una película obvia. Por eso, durante años, ella estuvo convencida de que lo que sentía era amor. Lo llamaba amor cuando el pecho se le cerraba ante la idea de que él pudiera irse. Lo llamaba amor cuando revisaba compulsivamente el móvil, porque él no respondía. Lo llamaba amor cuando se imaginaba sola y sentía pánico físico. Carl Jung habría dicho otra cosa. Eso no era amor, era una prisión psicológica. Cuando estás aterrada de perder a alguien, no estás en una relación entre dos personas libres. Estás enganchada a una fuente externa de supervivencia emocional. No te estás agarrando a él porque le amas tal y como es. Te estás agarrando a él porque sin él no sabes quién eres ni cómo sostenerte. Lo que duele no es él. Lo que da miedo no es él. Lo que da miedo es encontrarte contigo misma, en el vacío que quedaría si él no estuviera. Ella hubiera jurado que lo que más temía era que él se fuera. No podría vivir sin ti, decía, y parecía romántico. Jung diría, esa frase no es una declaración de amor, es una confesión de dependencia. Donde hay terror a la pérdida, hay eros mezclado con miedo primario, con la angustia antigua de un yo que no se siente completo por dentro y que necesita un otro para sentirse real. Si miramos más atrás, la historia no empieza con él, empieza mucho antes. De niña, nadie le enseñó a sentirse suficiente por el simple hecho de existir. El amor llegaba con condiciones, cuando se portaba bien, cuando no molestaba, cuando sacaba buenas notas, cuando era dulce y fácil, cuando se desbordaba, cuando estaba triste, cuando tenía miedo. La respuesta era más fría, más ambigua, más impredecible. Ahí se grabó la primera ecuación. Yo sola no soy segura. Yo sola no soy suficiente. Necesito a alguien fuera de mí que me confirme que estoy bien. No con palabras, sino con la forma en que la miraban, respondían o no respondían. Creció con un agujero invisible dentro. No era un drama obvio, no iba por la vida sintiéndose rota. Hacía su vida, estudiaba, trabajaba, reía con amigas. Pero había un fondo silencioso, una sensación de que algo faltaba, de que la vida tenía que completarse cuando llegara la persona adecuada. Jung diría que el self, el centro profundo de la psique, aún no estaba ocupado por ella misma. Estaba esperando que alguien viniera a ocuparlo desde fuera. Entonces apareció él. Y no fue casualidad. Jung insistía en que no elegimos a las personas al azar. Nuestras heridas, complejos y carencias participan activamente en esa elección. Él tenía justo la combinación perfecta, la calidez suficiente para activar la esperanza de que por fin alguien se quedaría, y la distancia suficiente para activar el viejo miedo al abandono. Esa mezcla es adictiva. Cada mensaje suyo calmaba, cada silencio multiplicaba la ansiedad. Cada vez que volvía, ella sentía que volvía a respirar. Desde fuera, parecía pasión. Desde dentro, era un sistema nervioso que vivía atado a las notificaciones de otra persona. Jung lo diría sin rodeos. Lo que llamas amor, muchas veces, no es más que miedo a estar sola. La intensidad que confundes con profundidad puede ser, en realidad, la oscilación brutal entre existo porque me quiere y dejo de existir si me deja de querer. Ella decía, le tengo miedo a perderle. En realidad, le tenía miedo al espejo que iba a quedar cuando él se fuera, su propia vida.
su casa en silencio, su cuerpo sin el refugio del cuerpo de él, sus días sin mensajes, sin drama, sin ese constante sube y baja emocional al que se había acostumbrado. Jung habría preguntado, ¿qué queda de ti cuando quitamos la relación? ¿Hay alguien ahí dentro o solo una colección de roles pegados a otras personas? La verdad, si miraba honestamente, era incómoda. Sin él, se sentía vacía. No porque él fuera extraordinario, sino porque toda su energía se había organizado durante años alrededor de él. Había dejado hobbies, había aparcado proyectos, había reducido amistades, había adaptado horarios, había moldeado sus fines de semana, había girado su mundo en torno a su disponibilidad. Cuando Jung habla de dependencia, lo dice de forma brutalmente clara. Cuando necesitas a alguien para sentirte bien, no le amas, le usas para sobrevivir emocionalmente. Lo más duro de aceptar era que él podía estar bien sin ella. Puede que sufriera algo, claro, pero su identidad no estaba pegada a la de ella de la misma manera. Él seguía con sus planes, su vida, sus distracciones. Ella, en cambio, sentía que sin su mensaje diario se le apagaba la luz interior. Eso no era simetría. Eso es lo que Jung llamaría una relación de desequilibrio energético. Uno es el centro de gravedad del otro, pero no al revés. Y entonces llegó el punto de ruptura. No siempre es una ruptura oficial. A veces es una frase, una escena, un fin de semana entero, en el que él desaparece y ella se da cuenta de que está tocando fondo. A veces sí es una separación real. Él dice, no puedo más, necesito espacio, no quiero una relación tan intensa. Para ella, esas frases suenan como una sentencia de muerte. No lo son. Son una sentencia para la vieja forma en que ha vivido. Jung diría, ahí donde crees que termina tu vida, empieza tu individuación. La primera noche sin él fue una pesadilla. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarse. Toda la psique, habituada a regularse a través de su presencia, entró en pánico. Cada fibra de su cuerpo gritaba, «Escríbele, búscale, suéltate tú misma, pero no sueltes el vínculo». Esa urgencia no era amor, era el sistema nervioso acostumbrado a una droga, intentando conseguir la siguiente dosis. Jung comparaba ese tipo de apego con una adicción. No buscas a la persona, buscas el alivio de tus propios síntomas. Pero en algún lugar, muy abajo de ese pánico, había otra voz. Una que nunca había tenido espacio para hablar. Una voz pequeña que decía, si vuelves ahora, todo seguirá igual, y tú seguirás sin saber quién eres, sin él. Esa voz era la del self, el centro más profundo que quiere integridad más que alivio inmediato. Jung enseñaba que el proceso de individuación muchas veces empieza con una crisis que no elegimos, pero que nos obliga a encontrarnos con lo que siempre evitamos. Pasaron semanas en las que ella descubrió algo que nunca había hecho, estar consigo misma. Al principio, la soledad era un enemigo, el silencio era insoportable. Cada tarde libre era un hueco que antes llenaban sus mensajes, y ahora se llenaba de pensamientos que no quería escuchar. Se dio cuenta de cuántas cosas había evitado con el ruido de la relación. Traumas viejos, inseguridades profundas, la sensación de no tener una vida propia más allá de ser la novia de. Jung diría que la soledad aquí no es castigo, es espejo. Te muestra lo que queda cuando ya no puedes distraerte con otro. Empezó a notar detalles que antes no veía. No sabía qué le gustaba hacer sola. Muchas de sus preferencias eran en realidad preferencias de él, que ella había adoptado. Su manera de vestir había cambiado con los años para agradarle. Sus opiniones se habían suavizado para evitar conflictos.
Su vida social giraba en torno a sus tiempos. De pronto, frente a sí misma, tuvo que hacerse una pregunta radicalmente simple y aterradora. Si quito todo lo que adapté por él, ¿qué queda? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo? Aquí Jung sería muy claro. El verdadero miedo no era «me quedo sola». El verdadero miedo era «me quedo sola conmigo misma y no me conozco». A medida que se atrevía a quedarse en ese silencio sin anestesia, algo empezó a pasar. El terror inicial fue bajando milímetro a milímetro. Empezó a hacer pequeñas cosas sin consultarlo con la imagen de él en su cabeza. Tomar un café sola sin mirar el móvil cada 2 minutos. Pasear a su ritmo. Volver a un viejo hobby olvidado. Quedarse una tarde en casa leyendo sin esperar su mensaje como si fuera oxígeno. No era una transformación mágica. Había días en los que retrocedía, en los que le escribía, en los que fantaseaba con volver como antes. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no creía completamente en su propio relato de «sin él no soy nada». Había probado momentos muy pequeños de vida propia, y esos momentos, aunque frágiles, eran reales. Jung afirmaba que la verdadera libertad empieza cuando descubrimos que podemos sobrevivir a lo que más temíamos. Con el tiempo, empezó a mirar la relación pasada con otros ojos. Se dio cuenta de cuántas veces había dicho sí, queriendo decir no. De cuántas veces había aguantado conductas que la herían por miedo a que si ponía un límite, él se fuera. Jung insistía en que la dependencia emocional siempre sacrifica una parte de la verdad propia para mantener el vínculo. Donde hay pánico a la pérdida, la autenticidad es la primera en ser sacrificada. Ella empezó a ver que muchas discusiones que creía, por amor, eran en realidad negociaciones desesperadas para no ser abandonada. Se dio cuenta también de algo todavía más duro. A veces no le echaba de menos a él, echaba de menos la versión de sí misma que existía cuando él la miraba. La chica deseada, escogida, validada. Sin su mirada, se sentía invisible. Eso le dolió más que la propia ruptura, porque ahí entendió hasta qué punto había puesto su identidad en manos de otro. Jung lo resumiría así. Mientras tu valor dependa de cómo otro te ve, tú no estás viviendo, estás reflejándote. Esa comprensión no llegó de golpe. Fue filtrándose en las pequeñas cosas. El día que dijo no a un plan que no le apetecía, y el mundo no se cayó. El día que se atrevió a sentir rabia por lo que aguantó, en vez de justificarse que, bueno, nadie es perfecto. El día que, mirando hacia atrás, pudo decir, yo también participé en esto, no solo por lo que él hizo, sino por lo que yo acepté a cambio de no estar sola. No como autoculpa, sino como autorresponsabilidad. La diferencia es enorme. La culpa te hunde. La responsabilidad te da poder para hacer algo distinto. Jung hacía una distinción radical entre amor y dependencia. El amor, decía, solo puede existir entre dos personas que podrían estar solas, pero eligen estar juntas. La dependencia ocurre cuando una de las dos, o ambas, no soporta la idea de existir sin la otra. En el amor verdadero, la soledad no es una amenaza, es un espacio necesario donde cada uno se encuentra consigo mismo para luego aportar algo real al vínculo. En la dependencia, la soledad es un abismo a evitar a cualquier precio. Ella empezó a entender que lo más valioso de todo lo que había pasado no era haberle tenido, ni siquiera haberle perdido, era haberse encontrado, haberse visto por fin sin anestesia, haberse dado cuenta de que debajo del «no puedo vivir sin ti» había una niña interior que nunca aprendió a vivir consigo misma. Una niña que ahora, por primera vez,
estaba teniendo la oportunidad de ser sostenida por una adulta, ella misma. ¿Volvió con él? Esa es una pregunta que el relato romántico siempre quiere contestar. Jung se fijaría en otra. ¿Quién es ella ahora, con o sin él? Porque una mujer que ha atravesado el infierno de encontrarse consigo misma deja de estar disponible para el mismo tipo de vínculo. Puede amar, sí. Puede volver a tener pareja, sí. Pero ya no desde el lugar donde el otro es el centro de su universo y ella orbita alrededor. Ahora sabe que el centro está dentro, que la soledad ya no es un monstruo, sino una casa. Que el miedo a estar sola se ha transformado en respeto por su propio espacio interior. No es que deje de tener miedo, es que el miedo ya no manda. Cuando conoce a alguien nuevo, ya no piensa, por favor, que no me deje. Piensa, ¿quién soy yo cuando estoy a tu lado? ¿Me acerco a mí o me pierdo de nuevo? Eso es lo que Jung llamaría relacionarse desde la individuación. No usar al otro para tapar huecos, sino encontrarse con el otro desde la propia completud en construcción. Ella nunca tuvo miedo de él. Nunca fue él el problema principal. Él fue un capítulo, un catalizador, un espejo. Lo que de verdad la paralizaba era la idea de quedarse a solas con la única persona de la que no podía huir, ella misma. Y cuando por fin se sentó frente a esa mujer en silencio, temblando, algo increíble empezó a ocurrir. Lo que tanto temía se convirtió en lo que más necesitaba. Porque sólo cuando dejó de temer su propia compañía, pudo empezar a elegir la de los demás desde la libertad y no desde el pánico.